Después que me diga eso, me confirma igual si está saliendo, hermano, por favor, de alguna manera. Gracias y paz a vosotros, hermanos. Vamos a dar comienzo al estudio del día de hoy. Les aprovecho de saludar a los hermanos que están acá presentes y también a aquellos que potencialmente van a ver este estudio a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Hoy día vamos a continuar con una lección más en la serie de Historia de la Iglesia que estamos llevando a cabo, que particularmente estoy llevando a cabo. Y hoy vamos a hacernos cargo de una pregunta, que es la pregunta que ustedes ven en la pizarra, ¿qué es el gnosticismo? Una pregunta pedagógica. ¿Cuánto han escuchado el término gnosticismo? Solamente para sondear, no que lo hayan estudiado, sino simplemente haber escuchado la palabra, gnosticismo. ¿Ya? ¿Alguien lo ha estudiado algo? Acá el hermano, ya. Bueno, la última lección que vimos en esta serie de Historia de la Iglesia fue las persecuciones. Hablábamos básicamente de 10 persecuciones imperiales. Cómo la Iglesia fue perseguida particularmente en los primeros 3 siglos. Persecuciones imperiales en el sentido de que el Imperio Romano perseguía de manera oficial, entre comillas, a los cristianos y estos eran acusados de muchas cosas. De hecho, nos centramos en las razones que esgrimió el Imperio Romano para perseguir a los cristianos en esa lección. Pero básicamente la persecución de la Iglesia funciona o funcionó como los enemigos externos de la Iglesia. Es un ataque externo. Cuando hablamos de persecución a la Iglesia y persecución en los primeros 3 siglos de la Iglesia, se habla fundamentalmente de los enemigos externos de la Iglesia. Pero hoy vamos a hablar de los enemigos internos de la Iglesia. Los estrategas en guerra, en conflicto de cualquier naturaleza, esgrimen un consenso que dice que los enemigos más peligrosos son los enemigos internos. En todo conflicto, siempre los enemigos más peligrosos son los enemigos internos, porque uno no se espera esos ataques. Esos son ataques por la espalda. Son ataques que en algún sentido esgrimen mucha verdad. Por eso les queda a veces fácil de engañar. La ilustración que podríamos usar es la ilustración clásica del caballo de Troya. El caballo de Troya. Eso, yo creo que esa historia la gran mayoría la conoce. Habían 2 ataques en esa guerra, en ese conflicto. El ataque visible, que estaba fuera de la ciudad, ¿cierto? Y que todo el mundo la veía, pero había otro ataque que era el caballo de Troya, que fue un regalo, básicamente. ¿Qué es el gnosticismo? Podríamos decir entonces que es el caballo de Troya, que el reino de la oscuridad metió dentro del cristianismo, dentro de la iglesia. Este caballo de Troya tuvo su expresión dentro de la iglesia durante los primeros 5 siglos. Lo que fuera esta cuestión, lo que fuera el gnosticismo, pero estuvo dentro de la iglesia durante los primeros 5 siglos. Después de los primeros 5 siglos, se apagó un poco la cosa, desapareció de la historia, la iglesia continuó, en todo lo que se refiere a la Edad Media, la iglesia continuó, tanto la iglesia institucional como la iglesia clandestina continuaron, ¿cierto? Y ya el gnosticismo no se escuchaba tanto. Algunos dicen que desapareció,
Otros dicen que realmente la iglesia triunfó sobre el gnosticismo durante los primeros 5 siglos. Sin embargo, yo creo que el gnosticismo se escondió en el sótano de la historia, en el sótano de la historia, en el sótano de la iglesia. Ahí estuvo el gnosticismo durante la Edad Media, con algunas apariciones aquí y allá, pero estaba escondido. Y pienso que incluso hoy vive el gnosticismo, hoy vive. Desde el siglo XIX para acá hubo un aparecimiento nuevamente del gnosticismo, que algunos llaman neognosticismo. Eso es lo que estamos viviendo hoy y sigue infiltrado en la iglesia, aunque con la característica de que hay un gnosticismo externo a la iglesia, pero también hay un gnosticismo interno, ¿ya? Ahora, vamos a ver este tema del gnosticismo en 10 puntos que yo les traje y que los menciono acá. De hecho, se los envié al WhatsApp de la iglesia, así que si pueden verlo. Lo primero que vamos a ver es un concepto del gnosticismo. Vamos a tratar de entender qué es el gnosticismo. Vamos a tratar de entender como segundo punto el origen, si es que hay un origen. Podríamos decir que sí hay un origen, pero también los estudiosos discuten y debaten si realmente se sabe el origen. Un tercer punto, las fuentes del gnosticismo, es decir, de dónde bebe el gnosticismo, de dónde saca la información para después plantear doctrinas o creencias. Un cuarto punto, vamos a ver el desarrollo del gnosticismo. Básicamente comencé un poquito con eso, con el desarrollo, pero vamos a profundizar un poco más cuando lleguemos a ese punto, el desarrollo del gnosticismo en la historia, ¿ya? Obviamente el resto de la historia lo voy a poner como panorama, porque nos vamos a centrar en los primeros 5 siglos, ¿ya? El punto 5, la naturaleza del gnosticismo. Naturaleza del gnosticismo. ¿Cuál es su naturaleza ontológica? ¿Cuál es su naturaleza esencial? ¿Cuál es su naturaleza accidental? ¿Ya? Ahí vamos a hablar de naturaleza esencial y de naturaleza accidental. Vamos a ver esa diferencia. Punto 6, cosmogonía y cosmología del gnosticismo. Vamos a hacer la diferencia entre esas dos palabritas que a veces se confunden y se usan de manera intercambiable, sin embargo, tienen sus diferencias, aunque comparten un fundamento. Punto 7, tipos de gnosticismo, o cuántas tradiciones de gnosticismo existen, si es que existen. Punto 8, el gnosticismo y la Biblia, es decir, qué opina básicamente el gnosticismo de la Biblia, cómo ve la Biblia, qué lógica o opinión tiene de la Biblia. Punto 9, la ética del gnosticismo. La ética del gnosticismo, es decir, bajo qué normas morales se rige, si es que se rige por alguna. Y punto 10, gnosticismo contemporáneo. Eso lo puse básicamente para cerrar el tema, pero no es el tema en sí de hoy, ¿ya? Pero sí también vamos a dar algunas pinceladas. Voy a ver a qué hora comenzamos. Básicamente 11:15 son, ya. El gnosticismo es un enemigo interno de la iglesia. Pero construyamos un poco el escenario donde apareció el gnosticismo. Para poner como una introducción a este tema, tendríamos que ir, hermano, al imperio griego, al imperio medo-persa, al imperio griego y al imperio medo-persa. Específicamente cuando Alejandro Magno quiso conquistar el mundo. Alejandro Magno quiso conquistar el mundo. Salió del status quo, de la zona de confort, de las ciudades básicamente de Atenas y de Esparta. Porque cuando hablamos del mundo griego hay 2 ciudades
que sobresalen, que es Atenas y Esparta. ¿Quién no va a acordarse de los espartanos de esta película de 300? Entonces, Atenas y Esparta eran dos ciudades del mundo griego, pero no solo eran dos ciudades en el sentido de lo que entendemos por ciudades, sino que eran dos modelos de ver la vida, dos modelos de interpretar la realidad. De hecho, por ejemplo, en el mundo de Esparta, los niños pertenecían al Estado, a la ciudad-estado. Se manejaba el concepto de ciudad-estado. En la política de Esparta, los niños que nacían pertenecían al Estado. Y quedaban vivos los niños fuertes. Los niños débiles morían, se mataban. ¿Ya? Era una ciudad guerrera por naturaleza. El Estado se supone que proveía para las necesidades, dentro de las posibilidades, obviamente. En cambio, la ciudad de Atenas se empezó a acuñar el término democracia. No en el sentido como hoy entendemos la democracia, pero al menos ya se empezó a manipular el término de alguna manera. Entonces, habían cosmovisiones opuestas desde la dimensión política entre estas dos ciudades. Y estas dos ciudades permeaban la cultura griega. Entonces, en el tiempo de Alejandro Magno ya no se quiso quedar dentro de los límites de Grecia. Ya no quiso quedarse en la lógica de Esparta y Atenas. Alejandro Magno tenía un espíritu de conquista y quiso llevar la cultura griega al mundo. De hecho, antes de Alejandro Magno, los griegos tenían una cultura de ciudad. Se identificaban con ciudades-estado. ¿De qué ciudad eres? Yo soy de Esparta. ¿De qué ciudad eres? Yo soy de Atenas. Ahí estaba el orgullo del individuo, a qué sistema de ciudad-estado pertenecía. En cambio, Alejandro Magno rompe con esta lógica y sale de los límites de Grecia y quiere conquistar el mundo. De tal manera que los hombres de ser los griegos prioritariamente y también los no griegos pasaron de una lógica ciudad-estado a una lógica de ser individuos cosmopolitas, de la palabra cosmo. Ya no pertenecían solo a una ciudad, eran ciudadanos del mundo. Y esto se debió a que Alejandro Magno empezó su campaña de conquista. Entonces empezó a haber por primera vez un choque entre Occidente y Oriente. Esto es importante para entender el nacimiento del gnosticismo. Hubo un choque entre Occidente y Oriente. Por primera vez, de manera masiva, chocó Occidente y Oriente. Eso no quiere decir que no haya habido interacción antes, ojo, ¿ya? Pero debido a la campaña de conquista de Alejandro Magno, básicamente Occidente invadió Oriente a través de la conquista de Alejandro Magno. Entonces teníamos dos grandes culturas o macroculturas. La cultura griega, la cultura, asumámosle la cultura romana, pero también la cultura oriental. Y toda cultura tiene algunos elementos. En toda cultura, por ejemplo, hay un idioma que prevalece. En toda cultura hay un sistema de valores que la gente se adhiere, aunque sea teóricamente, quizás en la práctica no la honra, pero al menos teóricamente hay un sistema de valores que dice honrar. Hay tradiciones que le dan la identidad a los pueblos y a los individuos. ¿Qué más podríamos decir? Hay religiones, el sistema religioso. Por ejemplo, en Occidente estaban las dos grandes religiones, la religión romana y la religión griega, con sus respectivos panteones de dioses, ¿ya? Estaba la religión del imperio y también la religión del emperador, la religión oficial.
Y en Oriente estaban las religiones mistéricas, las religiones de misterio, que básicamente vienen de Babel, de Babilonia. Estas religiones se esparcieron por todo el mundo, pero nace en Babel, ¿ya? Entonces hay un choque a través de las campañas de Alejandro Magno, hay un choque de cultura, aunque la cultura oriental no fue bélica, sino que la cultura griega fue más bélica en el sentido de que Alejandro Magno estaba llevando a cabo una conquista. Y Alejandro Magno conquistó prácticamente el mundo, conocido de ese tiempo, el gran conquistador. De hecho, cuenta la historia que cuando ya no tenía más tierra que conquistar, Alejandro Magno lloró, porque ya no había más que conquistar. A tal punto que de hecho los oficiales del ejército de Alejandro Magno, cerca de 10.000 oficiales, se casaron con mujeres de Oriente. Entonces hay aquí una mezcla, en términos técnicos podríamos hablar de una simbiosis de macroculturas. ¿Qué es una simbiosis? Es cuando dos organismos se ven beneficiados mutuamente. ¿Ya? Eso significa que de alguna manera Oriente conquistó la cultura occidental, más por debajo, en cambio, Occidente conquistó la cultura oriental, pero más por arriba, más visible. Pero sin embargo, ambas macroculturas se beneficiaron y se armó como una hegemonía cultural más allá de las diferencias locales, más allá de las microculturas aquí y allá, pero a grandes rasgos hubo una hegemonía cultural. Y entonces las religiones, que son un elemento importante de las macroculturas, obviamente se empezaron a tratar de encajar y tratar de que haya armonía, aunque nosotros sabemos que las religiones en estricto rigor es imposible que se unan porque a veces tienen predicamentos distintos, radicalmente distintos. Entonces, con respecto al gnosticismo, ¿qué podríamos decir? El gnosticismo es un intento ecuménico de unir religiones, en alguna medida. Un intento ecuménico. ¿Resultó o no resultó? La historia es testigo de eso, hay diferentes opiniones. Pero bien, entonces está Occidente y está Oriente, y en algún sentido ilustrativo, en medio, tenemos el nacimiento del cristianismo. ¿Ya? El cristianismo está en medio, básicamente, de este choque cultural de macrocultura, Occidente y Oriente. Eso es básicamente un contexto para entender la plataforma donde aparece el gnosticismo. Vamos a... Esta cosita se me cerró acá. El gnosticismo, hermano, es un sistema, esto es importante, el gnosticismo es un sistema filosófico y religioso. El gnosticismo es un sistema filosófico y religioso. Es una mezcla entre filosofía y religión. Específicamente la filosofía griega con las religiones mistéricas de Oriente. Es una mezcla, eso es, si tratamos de entender el concepto de gnosticismo, es una mezcla entre sistemas filosóficos y sistemas religiosos. Sistemas filosóficos de Occidente y sistemas religiosos de Oriente, más elementos del cristianismo. Eso es el gnosticismo. De hecho, dentro del gnosticismo no hay solo un gnosticismo, hay sistemas gnósticos.
Si bien es cierto, comparten un tronco común ideológico, pero tienen sus diferencias. ¿Ya? Y ahí vamos a ver, por ejemplo, los tipos de gnosticismo, que es uno de los puntos. Los tipos de gnosticismo. Esto es importante, hermano, porque el gnosticismo no está muerto, puede estar disfrazado, pero no está muerto. Y tenemos que aprender a identificar dónde brota el gnosticismo. El gnosticismo brota en nuestros cultos, el gnosticismo brota en nuestros hogares, el gnosticismo brota en nuestras ciudades, el gnosticismo brota en las redes sociales, en los sistemas de comunicación. El gnosticismo está entre nosotros y se disfraza de muchas maneras, y la única manera para poder entender dónde brota es tener discernimiento. Y para tener discernimiento debemos estudiar, independientemente del discernimiento espiritual que Dios puede regalar, el don de discernimiento. La iglesia siempre ha tenido enemigos externos, como dije, pero el gnosticismo es un enemigo interno, peligroso, es un caballo de Troya, que durante los primeros 5 siglos apareció en la historia de manera explícita. El doctor Evis Carballosa, por ejemplo, dice: el gnosticismo era una filosofía con espíritu de exclusivismo intelectual que pretendía proporcionar una respuesta a la pregunta. Mire, estas son las 2 principales preguntas que el gnosticismo pretende responder, tocante al origen del mal y el origen del universo. El gnosticismo pretende responder la pregunta: el origen del mal y el origen del universo. No significa que es lo único de lo que habla, pero sí son las 2 principales preguntas que se hace. El origen del mal, ¿qué es el mal? ¿Cómo apareció? ¿Será real el mal o será algo una ficción? El mundo es eterno, tiene un origen, etc. El gnosticismo no fue un movimiento homogéneo, sino un movimiento diverso, sincretista y especulativo que bebió de varias fuentes. Una mezcla de filosofía y religión. Los egipcios tenían su religión, los babilonios tenían su religión. Todo el mundo tenía religión. Entonces, el origen del gnosticismo. A ver, aquí el debate no está cerrado. Hay diferentes opiniones, tesis con respecto a cuándo apareció el gnosticismo. Algunos dicen que Simón el Mago, ¿se acuerda Hechos capítulo 8? Probablemente sea uno de los primeros gnósticos. Y algunos hablan de que probablemente Simón el Mago inició un sistema gnóstico. Simón el Mago, según la historia paralela a la Biblia, se creía la encarnación de Dios. Y creía que andaba con una mujer que supuestamente era la encarnación de Sofía, la sabiduría. Según la historia, que nosotros encontramos en Hechos 8. Simón el Mago. ¿Puede ser una explicación? ¿Puede ser el origen de un gnosticismo incipiente? Puede ser. Pero hoy estaríamos hablando ya de un origen, si es que fuera así, un origen del primer siglo. Pero realmente el consenso de los expertos de cuándo apareció el gnosticismo, cuándo fue su apogeo, es en el siglo II. El gran consenso de los expertos dice que el gnosticismo apareció en el siglo II de la Iglesia. Aunque investigaciones recientes dicen que incluso podría haber estado ya operando en alguna medida en el siglo I. Y es posible, porque cuando uno lee en la Biblia la carta a los Colosenses,
uno ve elementos del gnosticismo. No sé si en ese tiempo estaba funcionando ya como un sistema, no lo sabemos, es posible. Pero lo que sí es claro es que se manifiestan elementos o ciertas creencias que posteriormente el sistema gnóstico abrazó. Pero específicamente los estudiosos hablan, si es que esto fuera así, que ese gnosticismo lo bautizan como el gnosticismo judaico, un gnosticismo judaico. Es decir, la mezcla entre filosofía griega y el judaísmo. La religión del judaísmo más filosofía griega. Esa mezcla sería el tipo de gnosticismo que Pablo denunciaba en la carta a los colosenses, perdón. Porque la gente estaba adorando ángeles ahí. Se prohibían varias cosas. Claro. Entonces ahí que cuando uno lee la carta a los Gálatas o la estudia tiene que leerlo en ese escenario, tener esa lectura. Pero si es que existía el gnosticismo, es un gnosticismo incipiente, recién está apareciendo, recién se está desarrollando, pero ya hay elementos del gnosticismo que lo vamos a ver. Sin embargo, el gnosticismo, su apogeo, es en el siglo II. ¿Ya? Entonces, hemos visto el concepto de gnosticismo. Vamos a poner aquí la palabra concepto. Gnosticismo significa conocimiento, noxis, conocimiento, etimológicamente hablando, conocimiento, noxis. Sistema filosófico y religioso, mezcla de sistema religioso y filosófico. Esos serían los dos elementos sine qua non o principales del gnosticismo. Conocimiento. Concepto de gnosticismo. Origen del gnosticismo, eso ya lo hemos hablado algo. Origen. Origen. Origen religioso, Simón el Mago, puede ser, Hechos capítulo 8. Y origen geográfico. El gnosticismo apareció geográficamente hablando a las orillas del Mediterráneo. El mar Mediterráneo. En sus orillas, en las diferentes ciudades, en el contexto griego, también en Oriente, pero principalmente alrededor del Mediterráneo. Ese es el origen geográfico del gnosticismo. El mismo lugar donde estaba el cristianismo, básicamente. Ahora, fuentes del gnosticismo. Esto es importante porque ¿de dónde bebe el gnosticismo? ¿De dónde saca la información el gnosticismo? Y en ese sentido podríamos clasificar las fuentes en fuentes religiosas, fuentes filosóficas y fuentes literarias. 3 tipos de fuentes. El gnosticismo bebe de la información religiosa, de la información filosófica y de la información de la literatura que existía en ese tiempo. Esas son las fuentes del gnosticismo. Por ejemplo, fuentes religiosas, el gnosticismo bebe del cristianismo. De hecho, hay un gnosticismo cristiano. ¿Será realmente eso así? Yo creo que no. Pero en la historia, un movimiento se conoció como gnosticismo cristiano. Y ellos alegan ser los verdaderos cristianos. El gnosticismo cristiano acusa a los padres de la iglesia, lo que vimos nosotros, ¿te acuerdas de los padres de la iglesia cuando vimos que eran apologistas, que eran polemistas, que eran teólogos científicos y que eran los padres apostólicos? ¿Se acuerda esa clasificación? Bueno, el gnosticismo cristiano, todo esto en el contexto de los primeros 5 siglos,
el gnosticismo cristiano acusa al cristianismo ortodoxo, podríamos decir, de que ellos manipularon el cristianismo y que ellos como gnósticos cristianos son la verdadera expresión del cristianismo. Los primeros cristianos, hermanos, tuvieron una gran guerra con esta religión. De hecho, a la luz de la importancia, las persecuciones externas no serían nada. Porque las persecuciones externas obviamente mataban cristianos, pero aparecían miles. En cambio, con el gnosticismo cristiano, entre comillas, había gnósticos dentro de la iglesia que estaban metiendo las doctrinas y había esta mezcla. Y obviamente la gente se preguntaba, ¿cuál será la verdadera expresión del cristianismo? ¿Qué sigo? Hasta el día de hoy, todo el mundo dice tener la versión correcta. Bueno, esa cuestión ya comenzó desde el mismo inicio de la iglesia. Y nosotros, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista objetivo, independientemente que nosotros creemos en el cristianismo, nosotros debemos hacer el ejercicio intelectual de ponernos en los pies, aunque sea pedagógicamente hablando, de los gnósticos, para no adaptar el gnosticismo, sino para entender el gnosticismo. Intelectualmente, yo por ejemplo cuando estudio, hermano, yo me pongo en otros pies. Yo me pongo en los pies de otros movimientos, de otras doctrinas. ¿Para qué? Para comprender lo que ellos pensaban. Y que dentro de su error había una posible lógica. Equivocada, pero posible. El gnosticismo, por ejemplo, un gnóstico hablaba de un conocimiento divino. Si usted conversara con un gnóstico, hablaba de la iluminación, hablaba de revelación, hablaba de que existía un Dios supremo. Los gnósticos practicaban, ellos se apartaban del mundo, una corriente de gnósticos se apartaba del mundo, de las mundanalidades. Ahí nace el ascetismo, eso lo vamos a ver. Entonces, si nosotros no tenemos formación en esta cuestión, podríamos considerar que el gnosticismo es un cristiano ejemplar. Porque noxi significa conocimiento. Ellos básicamente creían que la salvación venía por el conocimiento. Y no es un conocimiento que todo el mundo tiene acceso, es un conocimiento exclusivo. Un conocimiento elitista. De un grupo reducido de elegidos. De hecho, una de las cosas que se escucha hoy en las redes sociales, aunque siempre se ha escuchado, pero ha tenido más un boom en las redes sociales, es que el calvinismo es de origen gnóstico. ¿Sabía eso? La gran mayoría de los que no son calvinistas dicen que el calvinismo es de origen gnóstico. Usted puede tener dos posibilidades. Se cierra y dice no, o hace el ejercicio de estudiar. ¿Será así? Por ejemplo, dicen que porque Calvino bebió de Agustín. Calvino bebió de Agustín. Y Agustín se adhirió a la filosofía estoica, al maniqueísmo, que es una versión del gnosticismo, el no me acuerdo cómo se llama. El maniqueísta, el maniqueísmo es una forma de gnosticismo. Y Agustín de Hipona fue maniqueo. ¿Usted sabe que el maniqueísmo cree en la depravación total? ¡Wow! O sea, existía porque la depravación total la desarrolló Agustín de Hipona. Nosotros podemos decir que ya estaba en la Biblia, claro que sí, ¿cierto? Pero como desarrollo teológico fue tarea de Agustín de Hipona. Pero la filosofía maniquea ya lo decía antes.
Quizás no en el mismo sentido de la Biblia, pero hablaba de depravación total. Hablaba de elegidos. ¡Wow! O sea, cuando uno empieza a ver estas dimensiones, dice, ¡ay, dónde me metí! Entonces, las fuentes religiosas tenemos el cristianismo, el judaísmo. El gnosticismo también bebió del judaísmo, bebió del cristianismo. De ahí que se llaman de repente algunos evangelios gnósticos, ¿verdad? O evangelios apócrifos. Bebió del cristianismo, del judaísmo. Por ejemplo, ¿qué bebió del judaísmo? Usted sabe, por ejemplo, bebió de cierta hermenéutica judaica. Usted sabe que el gnosticismo usó una hermenéutica alegórica, espiritualizadora, y vamos a entender por qué. ¿Por qué le gustaba lo espiritual en vez de lo literal o de lo material? Hasta el día de hoy hay un sistema hermenéutico que viaja entre el cristianismo. Entonces, cuando yo digo que hay un caballo de Troya, es porque es verdad que hay un caballo de Troya dentro del cristianismo. Ese caballo de Troya puede expresarse con cierto modelo hermenéutico. En Occidente hay 4 grandes sistemas teológicos: el católico romano, el protestante evangélico, la teología liberal y la neortodoxia. Dentro del sistema protestante evangélico hay 2 grandes o subsistemas: la teología del pacto y el dispensacionalismo. ¿Usted sabe que el dispensacionalismo ha sido acusado de ser gnóstico? El dispensacionalismo ha sido acusado de ser gnóstico y la acusación y el cargo que se le imputa es el siguiente: es gnóstico porque no valora el Antiguo Testamento. Es el argumento que se usa. ¿Y por qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver el Antiguo Testamento con el gnosticismo? Cuando sigamos estudiando vamos a ver qué opina el gnosticismo del Antiguo Testamento y por qué opina lo que opina. ¿Será gnóstico el dispensacionalismo? Porque la teología del pacto básicamente critica el dispensacionalismo de ser gnóstico. Sin embargo, yo como dispensacionalista critico a la teología del pacto como gnóstica. Tú eres gnóstico. No, tú eres gnóstico. Tú eres gnóstico. No, tú eres gnóstico. Por eso hay que conocer al dedillo qué es el gnosticismo y también hay que conocer al dedillo cuáles son los sistemas teológicos. ¿Qué pasaría, hermanos, si en esta iglesia, la iglesia en Valdivia, desde que nació se ha estado enseñando gnosticismo y no verdadero cristianismo? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué está hablando este hombre? O en el mejor de los escenarios ya hay un poquito de gnosticismo. O sea, si en la iglesia en Valdivia hay gnosticismo, imagínense el resto. Eso por poner una reflexión pedagógica. No estamos diciendo que sea así. ¿Es gnóstico usted? Quizás es más gnóstico de lo que pensaba. El paganismo. También el gnosticismo bebió del paganismo. Entonces, estas son las fuentes esenciales de la cual bebió el gnosticismo. Bebió del judaísmo, bebió del cristianismo y del paganismo. Religiones paganas, religión del judaísmo y religión cristiana. No hay mentira más peligrosa que la que cabalga sobre los lomos de la verdad. No hay sistema o religión o postura doctrinal más peligrosa que aquella que cabalga sobre los lomos de la verdad. Porque cuando algo es malo, tú lo identificas, pero cuando algo está mezclado entre bueno y malo, tú dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Y alguien puede aplicar el principio de Gálatas, un poquito de levadura, leuda toda la masa. Fuentes filosóficas de las cuales bebió el gnosticismo, el platonismo. Había un sistema filosófico en ese contexto de la iglesia primitiva, el platonismo. ¿Qué es el platonismo? Viene de las ideas de Platón.
De repente me da risa porque de repente hay gente que acusa al calvinismo de gnóstico y no me da risa que lo acuse de gnóstico. Me da risa porque, dejando las excepciones fuera, ¿habrán estudiado realmente la filosofía? Claro, cualquiera puede aprenderse de memoria el término platonismo y puede saber qué son las ideas de Platón, pero ¿realmente ha estudiado el platonismo? En el contexto de la iglesia primitiva existía un sistema filosófico llamado platonismo. También había otro llamado aristotelismo, de Aristóteles. Estaba el estoicismo. Muchos sistemas filosóficos que peleaban por las mentes de ese tiempo. Entonces el gnosticismo bebió del platonismo, bebió también del neoplatonismo. Un neoplatonismo ya en ese tiempo. Y bebió de los escritos de Plotino, del hermetismo. El hermetismo era un sistema filosófico con mezclas de religión de Egipto. ¿Qué es el hermetismo? El hermetismo es algo cerrado, algo exclusivo, algo secreto. Entonces, desde el punto de vista filosófico, el gnosticismo bebió del platonismo, del neoplatonismo y del hermetismo. Claro, usted al escuchar esto suenan solamente términos técnicos, pero si usted estudiara cada una de estas cuestiones, ¡wow! Y leyera la actualidad a la luz de ese entendimiento, andaría un poquito más espirituado probablemente. ¿Qué dice el platonismo? El platonismo dice, básicamente, no voy a explicar el sistema, pero lo fundamental sigue el platonismo. Platón decía que habían dos reinos, que existía el reino sensible y el reino de las formas. Reino sensible y reino de las formas. El reino sensible y el reino de la forma. ¿Cuál es el reino sensible? El reino sensible es lo que usted ve con sus sentidos. Sensible. ¿Entiende? Lo que ve, las ventanas, las sillas, lo que olfatea, lo que toca, lo que ve, lo que siente. Ese es el mundo sensible. La dimensión material, básicamente. ¿Me sigue? Pero Platón decía que ese mundo sensible era simplemente como un reflejo del verdadero mundo, del verdadero reino, que era el reino de las formas. El reino de la forma era espiritual, era inmaterial, y toda cosa en el reino sensible tenía su equivalente en el reino de las formas. Es decir, por poner un ejemplo, en el reino sensible existen los caballos. Y existen muchas formas de caballo, ¿cierto? Caballos de diferentes colores. Negro, blanco, percherones, existen, ¿me entiendes? Pero sin embargo, el concepto de caballo es uno. ¿Me sigue o no? Entonces, ese concepto de caballo perfecto pertenecía al reino de las formas. O sea, en el reino de la forma había un caballo perfecto, ideal, y los caballos del reino sensible eran imitaciones de esa forma perfecta de caballo. Podríamos ilustrar con el unicornio. O sea, el mundo de la forma era más real que el mundo sensible. ¿Y qué decía Platón? Platón decía que toda persona que nace es como que cae del mundo de la forma y cae al mundo sensible. Y que tenía que uno volver al mundo de las formas, y esa era la búsqueda del conocimiento. ¿Y cómo uno volvía al mundo de la forma? A través del recordar. Entonces la educación, desde el punto de vista del platonismo, era recordar lo que tú ya habías vivido en el mundo de las formas. Porque el mundo de la forma es el verdadero reino, es lo real, real. El mundo de la sensible es simplemente una sombra.
¿Alguien escuchó alguna vez la cueva de Platón, el mito de la cueva? ¿Le suena? La educación está lleno del mito de la cueva. De hecho, lo más probable es que le estén enseñando a sus hijos. El mito de la cueva básicamente es que hay 3 personas, si no me equivoco, 2 o 3, no me acuerdo, que están en una cueva, ¿cierto? Y que hay una pared de la cueva y que obviamente toda cueva tiene una salida y que el sol entra en la cueva y hay personas detrás de Platón, por ejemplo, pero Platón nunca mira hacia la salida de la cueva, sino que Platón ve la sombra de lo que está pasando detrás de él. ¿Me sigue? Ve la sombra reflejada ahí. O sea, si ahí pasa una persona, ve solamente la sombra. Si pasa un gato, solamente la sombra. O sea, la sombra sería el mundo sensible y el mundo de la forma sería lo que está detrás, pero es lo verdadero. Porque ese es el verdadero gato. Acá está solamente la sombra. ¿Me siguen? La idea del reino sensible y del reino de la forma. Y Platón dice básicamente que si viniera alguien de entrar a la cueva y me viniera a decir, oye, eso que estás viendo no es lo real es lo que está afuera, eso solo es el reflejo de lo real. Como Platón nunca conoció el mundo de la forma, no le creería. La ilustración es la siguiente, que si apareciera alguien que le viniera a decir, oye, si el verdadero caballo no es ese caballo, la verdadera mesa no es esa mesa porque hay una mesa perfecta afuera, no le creeríamos, porque nunca hemos estado ahí, porque estamos nosotros en la educación del mundo sensible. Entonces, básicamente salir de la cueva es acceder a la iluminación, es conocer el mundo real. De hecho, hay una película que tiene esa misma temática, Matrix, ¿te acuerdas? Matrix, está llena de gnosticismo, de platonismo. Vivió casi toda su vida Neo engañado en la Matrix, hasta que salió de la Matrix y vio el verdadero mundo. Vean la película Matrix bajo esos lentes ahora. ¿Qué pastilla van a tomar el día de hoy? ¿La azul o la roja? Como le dijo, yo no te ofrezco nada más que la verdad. Quizás la verdad asuste. Y eso dice el gnosticismo. El gnosticismo dice, el cristianismo está en la cueva, básicamente. El cristianismo vive en el reino de las sombras. Nosotros, a través de la gnosis, vivimos en el mundo real. Nosotros vemos lo que ustedes no ven, porque nosotros hemos recibido la iluminación. ¡Wow! Platonismo, neoplatonismo. Básicamente el neoplatonismo dice que existe una jerarquía de seres espirituales, que en este caso sería en el mundo de la forma. Una jerarquía de seres espirituales. El gnosticismo bebió del neoplatonismo y del hermetismo. El hermetismo básicamente es una filosofía egipcia que dice que hay una correspondencia entre el cosmos y el microcosmo. Una correspondencia entre el macrocosmo y el microcosmo. ¿Cómo se entiende esto? Yo soy un microcosmo. ¿Me entiende? Y está el universo, que es el macrocosmo. Entonces el hermetismo lo que aportó al gnosticismo fue que hay una correspondencia. Eso significa que todo lo que pase en el macrocosmo influye en el microcosmo. Y todo lo que pase en el microcosmo influye en el macrocosmo. O sea, todo lo que pase en la luna influye en alguna medida en nosotros. ¿Se acuerda cuando de repente uno dice, este ya anda con su luna? Y aún en el plano natural, la luna influye en las mareas. El hermetismo dice que lo que pasa entre los astros influye en mi estado de ánimo. O sea, lo que pasa en el macrocosmo pasa también en el microcosmo.
esa forma de pensar, el gnosticismo bebió eso del hermetismo. Entonces bebió de diferentes fuentes y fue construyendo un sistema filosófico religioso que competía con el verdadero cristianismo. Los llamados padres de la iglesia se enfrentaron a ese enemigo, hermano, a ese enemigo interno, a ese caballo de Troya. ¿Cuánto llevo en tiempo? ¿50? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto más? 15 minutos. Ya. Bueno, si quedamos ahí vamos a tener que seguir después, ¿no? De hecho, sirve para que se metan en el gnosticismo porque es un tema muy interesante. Estamos viendo las fuentes. Fuentes religiosas, fuentes filosóficas. Y yo estoy sacando lo esencial, porque bebió de muchas partes más. Fuentes literarias, los evangelios gnósticos. Bebió de los evangélicos gnósticos. De hecho, en el año 1945 hubo un descubrimiento, hermano, en Egipto, que se llama la biblioteca de Nag Hammadi, algo así, Nag Hammadi, que se descubrieron como 58 escritos, donde hay varios códices, 13 códices de gnosticismo, de literatura gnóstica. Y se descubrió en el año 1945 y eso provocó un reavivamiento del neognosticismo actual. Y también de los escritos de Plotino, literatura de la cual bebió el gnosticismo. Tenemos la fuente. Vamos a avanzar. Quizá más adelante profundicemos más en eso en la próxima exposición. Desarrollo del gnosticismo, desarrollo. A ver, el gnosticismo tuvo su gran apogeo en el siglo II. En el siglo II, aunque su raíz podemos encontrarla en el siglo I. Mire lo que dice apogeo del cristianismo. El apogeo del cristianismo principalmente en el siglo II, pero también en el siglo III. Mire lo que dice Carballosa con respecto a esto. Dice, el gnosticismo se desarrolló como filosofía religiosa en el siglo II, pero indudablemente sus raíces y presunciones estaban presentes mucho antes de alcanzar su estado adulto. Es así que sugerimos que la llamada herejía colosense consistía en una mezcla del legalismo judaizante con una elevada saturación de elementos del gnosticismo incipiente. Eso dice Carballosa. Pero eso fue el apogeo siglo II, siglo III. Pero ya en el siglo IV, ya en el siglo IV y V, hay una persecución y un declive del gnosticismo. ¿Por qué? Porque la iglesia durante los primeros 3 siglos fue perseguida, ¿se acuerdan? Principalmente. Pero del 312 ya fue una religión tolerada. Después fue la religión oficial, ¿se acuerdan? Entonces la iglesia que había sido perseguida empezó a perseguir. Estoy hablando de la iglesia institucional. O sea, que si los primeros 3 siglos el gnosticismo se metió dentro de la iglesia e hizo y deshizo, después ya en el siglo IV y siglo V la iglesia empezó a perseguir a los gnósticos como herejes. Entonces hubo un declive y una persecución del gnosticismo en el siglo IV y siglo V. Y de hecho la iglesia quemó mucha literatura gnóstica. Quemó mucha literatura gnóstica. Y los liberales de hoy y los gnósticos de hoy dicen, y la iglesia quemó, ¿por qué habrá quemado? ¿Qué quería que no sepamos? Etcétera, etcétera. Entonces, ese es como el desarrollo, apogeo, declive, persecución, y de ahí ya en la Edad Media, bajo el sótano de la historia, pero en el siglo XIX y XX reapareció, hubo un redescubrimiento y una renovación del gnosticismo con el descubrimiento de esta biblioteca que se encontró en Egipto en 1945. Y el gnosticismo sí es una verdadera plataforma del movimiento de la nueva era en la actualidad. Para que vaya entendiendo. Esa
ese es como el panorama del desarrollo. Naturaleza del gnosticismo. Yo creo que aquí vamos a quedar porque aquí hay harto que hablar. A ver, cuando uno habla de la naturaleza de algo, hermano, esto es lo que hablé delante de las cuestiones esenciales y de las cuestiones accidentales. Por ejemplo, cada vez que usted quiera hablar de cualquier cosa, usted tiene que estudiar cuál es la naturaleza de esa cosa. Por ejemplo, cuál es la naturaleza del hombre, cuál es la naturaleza de un animal, cuál es la naturaleza de la iglesia, etcétera, etcétera. Lo que usted está estudiando y lo que usted quiera enseñar o plantear tiene que entender su naturaleza. Pero la naturaleza básicamente tiene esencias y tiene accidentes. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el hermano Erwin acá. El hermano Erwin tiene características esenciales y características accidentales. Las características esenciales del hermano Erwin es algo que él tuvo desde su nacimiento hasta su muerte. No cambia, eso es esencial. Eso es lo que hace que el hermano Erwin sea una cosa y no otra cosa. Su ADN, buen punto. Por ejemplo, el ADN es una característica esencial. Eso no cambia. Sin embargo, su cabello cambió. Eso sería una característica accidental. Se le fue. ¿Me entiende? Por ejemplo, ya ahí uno puede buscar muchas cosas. ¿Qué características son accidentales y qué características son esenciales? Las esenciales es lo que usted siempre va a tener. Las características accidentales pueden permanecer un tiempo, después pueden que no estén, etcétera, etcétera. Entonces el gnosticismo también tiene características esenciales que hacen que algo sea gnosticismo y otras que puede tener pero no son esenciales, son accidentales. Entonces lo que vamos a ver aquí son algunas características esenciales del gnosticismo. El gnosticismo, hermano, es dualista. Aquí, naturaleza. El gnosticismo es dualista. Su cosmovisión. Ellos creen en dos grandes reinos. El reino de la luz y el reino de la oscuridad. O sea, todo gnóstico va a creer en un reino de la luz y un reino de la oscuridad. Porque es por naturaleza, por esencia, es dualista. Alguien puede decir, ¿y el cristianismo igual es dualista en ese sentido? Pero el gnosticismo es dualista. El dualismo cree en una parte espiritual y en una parte material. Materia y espíritu. Cuerpo y mente. ¿Me está entendiendo? Cuerpo y mente, materia y espíritu. Y esto calza con Platón, el reino de la forma y el reino sensible. Y casa con el cristianismo. El mundo material, la creación de Dios para nosotros, y el mundo espiritual, donde viven los ángeles, etcétera, etcétera, donde está incluso nuestra alma. Interesante, hermano. ¿El gnosticismo bebió del cristianismo o el cristianismo bebió del gnosticismo? Wow. Entonces, es dualista, es una característica esencial. Y estos dos reinos son antagónicos, eso es importante. Estos dos reinos para el gnosticismo son antagónicos. Para el cristianismo no necesariamente. Y ahí uno también va haciendo las diferencias. Otra característica esencial es que el gnosticismo cree en un Dios supremo. Hay un Dios supremo trascendente. El gnosticismo niega, hermanos, la inmanencia de Dios. Niega la inmanencia de este Dios supremo. ¿Se acuerdan que en teología hemos hablado de la trascendencia y de la inmanencia? El gnosticismo niega la inmanencia. Este Dios
está arriba, en el reino de la luz, que ellos llaman el pleromá, el pleromá. Arriba está el Dios trascendente, el Dios único, el Dios verdadero. No, ese Dios verdadero no se mezcla con el reino de la materia. No se junta con el reino de la materia. ¿Por qué? Porque entendamos una cosa, entendamos una de las principales características del gnosticismo, que para el gnóstico, para el gnosticismo, la materia es mala. La materia es algo malo. La maldad radica inherentemente en la materia. El reino de la luz es bueno, el reino de la materia es el reino de la oscuridad. Todo lo malo, lo perverso, es inherente a la materia. Ahora, hay otro Dios que es un Dios menor, que se conoce como el demiurgo. ¿Lo ha escuchado? El demiurgo. El demiurgo para el gnosticismo es el Dios que creó el reino de la materia. Mire, está el reino de la luz y el reino de la materia. El Dios supremo es trascendente, está arriba. Y hay otro Dios menor que se conoce como el demiurgo. Ese Dios menor es el que creó el cosmos material, el cosmos de la materia. Y ese Dios menor se conoce como demiurgo, y para el cristianismo gnóstico, ese demiurgo es el Dios del Antiguo Testamento. Es el Jehová del Antiguo Testamento. El Jehová del Antiguo Testamento, nosotros en la Biblia vemos que Jehová creó el mundo, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero para el gnóstico ese no es el Dios supremo, ese es un Dios menor, que creó la materia que es mala, por ende es un Dios malo. ¿Me está siguiendo? Entonces, los dispensacionalistas son acusados por no creer en el Antiguo Testamento. O sea, no creer en el Antiguo Testamento, se acusan de gnóstico, pero ¿será realmente una acusación que hace justicia? Entendamos una cosa, que el Nuevo Testamento para el gnóstico es algo mejor que el Antiguo Testamento. De hecho, cuando veamos el canon, la composición del canon, vamos a ver que algunos desecharon el Antiguo Testamento, que no era parte del canon, porque tenían ideas gnósticas. Entonces, hasta el momento, hermano, reino de la luz, reino de la oscuridad, la materia es mala, mala, mala. Ahora, un spoiler de aplicación. Nosotros venimos del mundo carismático, pentecostal, como quiera que se llame, venimos del mundo donde se practica una religión muy emocionalista, ¿sí o no? Y teníamos una cosmovisión de ser súper santurrones. Para nosotros la materia, todo lo que sea este mundo, teníamos como algo malo en general y carnal, y solamente lo espiritual, retiros espirituales, o sea, puro reino de la forma, puro reino del espíritu, porque tenemos que huir del mundo. No, la materia no. ¿Cómo vas a jugar a la pelota como cristiano si la pelota es material? ¿Me está entendiendo la lógica? O sea, hay más gnosticismo de lo que creemos entre nosotros. Podríamos decir que el mundo pentecostal, aparte de muchas otras errores doctrinales, es muy gnóstico en sus servicios. Que la unción, que la profecía, todo espiritual. Yo no estoy diciendo que sea malo el reino espiritual,
Pero cuando hay un desbalance, cuando se niega cuando se niega una dimensión en pro de otra, ahí hay gnosticismo. Por ejemplo, no, yo solo oro, yo no estudio la Biblia. ¿Qué cosa es eso? Gnosticismo. ¿Por qué? Porque estudiar la Biblia es algo muy carnal, muy material. Orar nomás, retiros espirituales, ayuno. No, yo danzo nomás, culto. Que no se apague el fuego del espíritu, todo espiritual. Que no se apague el fuego. Tenemos una lógica gnóstica dentro de del pentecostalismo. Interesante. Yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Hemos visto 3 características esenciales: dualismo, Dios supremo y el demiurgo. Aquí hay mucho más que hablar, hermano. Lo vamos a dejar aquí en la naturaleza. Vimos 5 características y las 5 estamos comenzando, pero acá tenemos 10 puntos en el tema. Así que para la próxima lección dejamos eso. ¿Qué les parece? Gracias y paz a vosotros. Damos término a